estamos viendo. O a ver si es que no se han olvidado todavía. O la semana anterior. Estábamos viendo la moda, la media y la mediana de datos no agrupados. De datos no agrupados, ¿verdad? Y esas Pero tres... la mediana no alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver, ¿verdad? Muy bien. Si regresamos a ver acá... Ah, es verdad, no hemos alcanzado a ver. Muy bien. Hemos revisado solo media y moda, ¿verdad? Entonces, vamos en esa misma sintonía. Vamos a terminar con la última de no agrupados, que es media. ¿Sí? Mediana, perdón. Mediana para datos no agrupados. Y este tema, ¿de qué parte o de qué tema general estamos analizando? De media, moda y mediana. Vamos a ver si se acuerdan. De las medidas de tendencia central. De las medidas de tendencia central, ¿verdad? Muy bien. La mediana corresponde al valor intermedio que representa el 50% de una serie de datos. ¿Qué significa? Si nosotros ordenamos una serie de datos de menor a mayor, si nosotros ordenamos una serie de menor a mayor, siempre vamos a tener un valor más pequeño o el número más pequeño que va a estar aquí. Y vamos a tener un número más alto o el número más alto que va a estar acá, ¿verdad? Y cuando ordenamos siempre empezamos de menor a mayor, iniciando aquí el punto de origen más pequeño hasta un número más alto. Aquí puse otra vez más pequeño, más alto, perdón. Más alto, ¿verdad? Ahora, si nosotros tomamos en consideración el concepto de mediana para datos no agrupados, nos dice que es el valor intermedio que representa el 50% de las observaciones. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a acá vamos a tener un porcentaje de datos que representa al 100%, ¿verdad? Desde el inicio hasta el número más alto. Ahí vamos a tener el 100%. Ahora, si nosotros regresamos al concepto que estábamos analizando, la mediana representa el 50% o el valor intermedio que tiene el 50% de las observaciones, es decir, el número que va a estar intermedio. Ese valor se conoce con el nombre de mediana. ¿Por qué? Desde el punto de inicio, desde el valor más pequeño hasta la mediana, van a estar el 50% de las observaciones y desde la mediana hasta el valor más alto se encontrará el otro 50% de las observaciones. Por lo tanto, el concepto de mediana, ¿qué nos dice? Que mediana es el valor que contiene el 50% de las observaciones. ¿Sí? Eso nos quiere decir la mediana, el valor que contiene el 50% de las observaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ingeniero. No, listen. No, ¿Sí? Inge. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona, voy a dibujar aquí una persona. Vamos a dibujar una persona.
Si dibujamos una persona, el punto intermedio de esta persona, ¿en dónde se ubicará? ¿El ombligo? El ombligo, ¿verdad? El ombligo. De aquí hasta arriba representa el 50% de la persona y de aquí hasta abajo representa el otro 50% de esa persona. Por lo tanto, la mediana también, para que se nos haga más fácil, es el ombligo intermedio de una serie de datos. Recordando que siempre esas observaciones tienen que estar ordenadas de menor a mayor. Con esa introducción vamos a realizar un ejercicio. Donde, me olvidaba mencionarles, que la mediana vamos a tener dependiendo el origen de este número. Donde la mediana puede ser para datos pares o para datos impares. ¿Dónde? ¿Cuáles serán los números pares? Recordemos. ¿Cuáles serán los números pares? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y el impar? ¿Cuál será? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 9, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, los siguientes números. Si tenemos 1, si tenemos 4, tenemos 6, tenemos 7, 9. ¿Cuántos números tendremos ahí? Y tenemos un 6, perdón. ¿Cuántos números tendremos ahí? 6 números. 6 números. Seis números. Sería par. El 6 sería, en Par. ese caso tendremos par, ¿verdad? Par. Ahora, para tener una serie de datos impar, ¿qué deberíamos tener? Podríamos tener un 1, un 3, un 7, un 9, un 6, un 5 y un 7. 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 números. En este caso sería una serie Impar. impar, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a llegar a la conclusión es que cuando tengamos mediana, podemos calcular para datos pares y también podemos calcular para una serie de datos impares. ¿Sí? Donde, bueno, vamos a colocar por aquí, cuando sea par o cuando sea impar. Y vamos a ir colocando una serie de pasos. Cuando sea par, la mediana, vamos a hacer el primer paso. El paso número 1 es ordenar de menor a mayor. Ordenar los números de menor a mayor. Ese sería el paso número 1. El paso número 2 es el de dividir en dos grupos. ¿Sí? Dividir en dos grupos. ¿Sí? ¿Qué significa dividir en dos grupos? Recordemos, ¿cuál era el concepto de mediana? Era el valor que contiene el 50% de las observaciones. El valor que contiene el 50% de las observaciones. Por lo tanto, si nos dice que vamos a dividir en dos grupos, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Una vez que hemos cumplido el primer paso de ordenar a menor a mayor, vamos a dividir en dos grupos. ¿Sí? ¿Qué significa en dos grupos? Son grupos que tengan la misma cantidad de números. Correcto, miren. Este grupo número 1, en este ejemplo, va a tener 4 integrantes. El grupo de acá, miren, va a tener 4 integrantes. Y como la serie de la mediana es par, nos va a quedar 2 números en el medio.
¿Sí? Nos va a quedar dos números en el medio. Mientras que en la otra serie nos va a quedar solo un número. Pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, ¿cómo llegamos a dividir en dos grupos? ¿Sí? Para dividir en dos grupos, siempre vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a dividir en los grupos utilizando la siguiente fórmula. N menos 2 y ese resultado lo vamos a dividir para 2. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué significa cada componente de esta fórmula para dividir los grupos. El N significa el número total de datos. ¿Sí? El N significa el número total de datos. El primer 2, voy a colocarle el 2 y le voy a colocar que es el primer 2. ¿Qué significa? La cantidad de grupos que vamos a tener. ¿Sí? Este 2 de aquí significa la cantidad de grupos. Siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque vamos a dejar uno a la izquierda y otro a la derecha. Siempre vamos a dejar dos grupos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. El otro componente de la fórmula, el que dividimos el resultado de la resta, ¿no? N menos 2, lo vamos a dividir para 2. El otro 2 significa de la cantidad de números que vamos a dejar en el centro. ¿Sí? La cantidad de números que vamos a dejar en el centro. Aquí vamos a dejar número 1 y número 2. Por lo tanto, la división del 2, que siempre va a ser ese número, es la cantidad de números que vamos a dejar. ¿Dónde vamos a dejar esos números? En el centro. Y con eso vamos a dividir en dos grupos, aplicando esa pequeña fórmula. Por último, vamos a aplicar la fórmula de la mediana para datos pares, donde la mediana va a ser igual al número 1 más el número 2 dividido para 2. Y ustedes se preguntarán, ¿qué número 1, qué número 2? Los números que nos quedan en el centro, miren, estos números que nos quedan en el centro son el número 1 y el número 2. A esos números le aplicamos esa fórmula. De esta manera, calculamos la mediana para datos pares. Ahora, si nos vamos al otro lado que estamos analizando acá, cuando es impar, ¿en qué varía? Y ya se van a dar cuenta en qué varía. Paso 1 para impar, ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Paso 2, igual, dividir en dos grupos. Dividir en dos grupos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dividimos en dos grupos y solo dejamos un solo número en el centro. Como es impar, solo dejamos un número en el centro. Y esta cantidad de grupos, o esta cantidad de números de cada grupo, debe ser la misma cantidad o debe tener la misma cantidad de integrantes. ¿Qué quiere decir? Que este grupo debe tener la misma cantidad que este otro grupo que tenemos acá. Y, por lo tanto, en el último paso de la mediana para datos impares, va a ser el resultado el N1. ¿Por qué? Como no hay otros números, este va a ser el valor de la mediana.
¿sí? Ese va a ser el valor de la mediana. Ahora, vamos a hacer un ejercicio utilizando, el primer ejercicio, utilizando las dos formas. Por ejemplo, si tenemos los siguientes datos, 2,9, 10, 11, 14, 19, 29, 28. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a comenzar con uno más, el 7. Muy bien. Entonces vamos a realizar lo que nos dicen los 3 pasos para el cálculo de la mediana en estos ejercicios. Ahora, ¿por dónde iniciamos? ¿Algún voluntario? Revisemos los pasos. Ordenar de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor, ¿verdad? Para ello, ¿esta serie será par o impar? Revisemos la serie. Impar. Impar, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a utilizar la del lado derecho, ¿verdad? La cartelera o la serie de pasos del lado derecho. ¿Qué nos dice? Ordenar de menor a mayor. Paso 1, ordenar. Entonces, vamos a ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál será el primer valor más pequeño ahí? El 2. El 2. El 2. El 2, ¿verdad? De ahí, El 7. El 7. el 7, ¿verdad? ¿Cuánto dinero quieres? El 7, muy bien. De ahí, El 9. el 9. ¿Quieres poner? De ahí, 10. El 10. el 10, muy bien. De ahí, El 11. ya, muy bien. ¿Cuánto me faltó? 14. 14, muy bien. 19. 19. Mejor tenía que poner aparte. Ya, 28 y 29. 18 y 29. 18 y 29, ¿verdad? Ya, una vez que tenemos ordenado, ¿qué nos dice el segundo paso? Dividir en grupos, en 2 grupos. En 2 grupos, ¿verdad? ¿Cómo dividimos en 2 grupos? N menos 2 y ese resultado lo dividimos para 2, ¿verdad? Para este ejercicio, ¿cuál será el N? N es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? 9. 9. 9 datos, ¿verdad? Por lo tanto, el segundo paso es dividir en 2 grupos. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? N menos 2 y ese resultado lo vamos a dividir para 2. Donde reemplazamos N, ¿cuánto es igual al N? 9. 9. 9, ¿verdad? 9 menos 2, esto es igual a ¿cuánto? A 7. A 7. A 7, ¿verdad? 7 dividido para 2, A 3.5. 3.5. a 3.5, ¿ve? 3.5. Aquí estoy omitiendo un error, perdón. Aquí, como es un número impar, miren, ya no debo dividir, no debo restar para 2. Debemos restar para ¿cuánto? Debemos restar menos 1. ¿Sí? ¿Por qué colocamos aquí menos 1? Porque estamos dividiendo para un grupo impar. Entonces ya no restamos para 2. N menos 1 y a ese resultado sí lo dividimos para 2. Donde reemplazamos N, ¿cuánto es igual? A 9 menos 1. Esto es igual a 8. 8. Y lo dividimos para 2. Vale 4. A 4, ¿verdad?
¿Qué nos indica? Que 4 es la cantidad de números ¿Qué más se repite? que va a tener ¿qué? De cada grupo. Por lo tanto, con este resultado de 4, nos vamos a los números y vamos a separar en 2 grupos de 4, ¿sí? Sí, dígame. Como ya tenemos el resultado de 4, vamos a separar. Y comenzamos desde la izquierda a contar. 1, 2, 3 y 4. Ahora, el otro grupo desde la derecha. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué número nos ha quedado en el centro? El 11. El 11, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la fórmula? Que el resultado va a ser el número N1, es decir, el número que nos queda libre en el centro, va a ser el resultado de la mediana. Por lo tanto, para este ejercicio, el resultado de la mediana va a ser igual a ¿cuánto? A 11. ¿Sí? Aquí, dividir en grupos, me olvidé mencionarles aquí, que la fórmula para dividir en grupos es n menos 1 y ese resultado lo vamos a dividir para 2. ¿Dónde el 1? El 1 es porque es un número o una serie de números impares. Y el 2, Para los números pares. no, a este 2 de aquí, representa, ¿qué representará? A la división de los dos grupos. La cantidad de grupos. ¿Quién se cogería? Muy bien. Están llamando. Teléfono. Vamos a hacer otro ejercicio. Están llamando. ¿Se les hizo muy difícil? ¿Muy difícil o no? Vamos con otro ejercicio. Supongamos que tenemos 1, 9, 3, 4, 8, 10, 14, 21, 12, 17, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 13. Supongamos que tenemos esa cantidad de números. Vamos a aplicar lo que recién revisamos. A ver. ¿Por dónde iniciamos? Paso 1. Por ordenar los números. Paso número 1, ordenar. ¿Cuál sería el primer número? El 1. El 1. De ahí. El 3. El 3. De ahí. 4. El 4, ¿verdad? De ahí. El 8. El 8. El 9. El 9. El 9. El 10. El 10. El 13. 12. 12. El 12, ¿verdad? El 13. El 13. El 14. El 17. 17 y 21. Y el 21. Y el 21, ¿verdad? Ahí tenemos todos los números. Paso número 1, ya hemos completado. Paso número 1, que es el de ordenar. Paso número 2. Dividir. Debemos revisar si es número par o impar. O impar. ¿Qué será? ¿Par o impar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es impar. Impar. Son números impar. Por lo tanto, vamos a utilizar este lado derecho de la fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice? Debemos el paso número 2, dividir En 2 grupos. en 2 grupos, ¿verdad? Donde n, vamos a aplicar la fórmula, n menos 1, y ese resultado
Aquí le faltan que darme la sección. Lo vamos a dividir para 2, ¿Mandaste ¿verdad? a saber? ¿No dijiste que no mandaste a saber? Reemplazando. ¿Cuántos números tenemos aquí? 11. 11. 11, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Reemplazamos el n. N es igual a ¿cuánto? A 11. A 11 menos 1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A A 10. 10. A 2. 10. Dividido para 2. A 5. 5. A 5. Hola, Significa que cada grupo va a ser de 5, ¿verdad? Ahora, vamos al ejercicio y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora desde la derecha, desde el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número nos queda en el centro? El 10. 10. 10. El 10, ¿verdad? Mediana, por lo tanto, es igual a 10. 10. Ahora, ¿qué significa el 10? ¿Qué significa el 10? ¿Cuál es el número más pequeño aquí? ¿Cuál es el valor más pequeño? ¿Se acuerdan que yo les hice un gráfico al inicio de la clase? Más pequeño es el 1. ¿El número más pequeño cuál es? El 1, ¿verdad? 1. El 1. Quiere decir que esta serie de datos inicia en 1. ¿Y cuál es el número más alto? 21. 21. El número más alto es el 21. El 21. Quiere decir que esta serie de datos termina en 21. Ahora, ¿qué valor hemos encontrado acá? Hemos encontrado el 10. El 10. 10. ¿Qué nos indica aquí, chicos? Que del 1 al 10, ¿qué porcentaje de datos hay? 50%. 50%. El 50%. Y del 10 al 21, El 50% El también. otro 50%. el otro 50%. Por lo tanto,